Hoy hablaremos del primer europeo que tuvo contacto con los mayas. Me refiero a Jerónimo de Aguilar, el traductor de Hernán Cortés. Situémonos en el Caribe, allá por el año 1512. Una carabela con la bandera de Castilla trata de llegar a Santo Domingo, pero los atrapa un huracán y la carabela choca contra el arrecife de las Víboras. 15 hombres y 2 mujeres se salvaron escapando en el Batel, un pequeño bote, sin alimento ni agua durante 2 semanas. Entre ellos, el protagonista de esta historia, Jerónimo de Aguilar. Los más débiles murieron de sed y de inanición antes de llegar a la costa. Por suerte encuentran agua potable para beber y pudieron descansar durante esa noche. Pero durante la madrugada los despiertan unos gritos. Eran unos nativos salvajes que los atrapan, y los sobrevivientes descubren que todavía podían tener más mala suerte. Descubren que estos nativos eran antropófagos, caníbales. Tuvieron la ventaja de, por estar 2 semanas sin alimentarse, de estar muy flacos para que sirvan de alimento. Así que estos nativos los tuvieron un tiempo encerrados para engordarlos. Al darse cuenta de esta intención, estos hombres comían lo mínimo posible. Así podían alargar su vida aunque sea unos días más. En un momento, 7 de estos hombres pudieron huir, pero también los persiguió la mala suerte, y fueron atrapados por otra tribu, la del cacique Aquincús. 5 de los 7 sobrevivientes murieron, y solo quedaron 2. Nuestro personaje, Jerónimo de Aguilar, era un clérigo de Écija, y como todo clérigo tenía un libro de horas, un cuaderno propio de los clérigos donde anotaban cosas. Este cuaderno le sirvió de mucho, como veremos más adelante. El otro hombre era un bravo marinero llamado Gonzalo Guerrero. El sitio donde los tenían esclavos estaba en la costa de Yucatán, en el sur del Golfo de México. Sus captores eran los que hoy conocemos como los mayas, pero cuando sucedió este evento, los mayas no habían sido vistos por ningún europeo que se supiera. En esa época la civilización maya ya estaba en una terrible decadencia. Lo que quedaba era un conjunto de cacicazgos mayas repartidos por toda esa región, alejado del esplendor que habían tenido en el pasado. Muchas veces se le culpa a los europeos de haber terminado con esa civilización, pero la verdad es que los mayas ya habían perdido el orden hace varios siglos. Su época de esplendor fue aproximadamente entre el año 1000 y 1100 de la era cristiana. Esa historia sucede en el año 1512. La madre de Jerónimo de Aguilar, sin saberlo a ciencia cierta, pensó que su hijo había muerto comido por estas tribus antropófagas casi desconocidas, y se volvió loca, a tal punto de no soportar el olor a carne asada, porque le recordaba a su hijo, y en sus fantasías, este había sido comido por los nativos. Pero la verdad era que su hijo seguía vivo, y muy bien tratado por el cacique Aquincús. Ambos vivían en su aldea como integrantes normales de su tribu, ya no eran esclavos. Y según se dice, Jerónimo de Aguilar sorprendía a los mayas de esa tribu con su castidad. Recordemos que era un clérigo. Gonzalo Guerrero volvió a ser militar en dicha tribu, pero Jerónimo de Aguilar no hacía nada en concreto. El cacique se divertía con él, mandando a poner a prueba su castidad en las situaciones más extremas. Por ejemplo, lo mandaba a dormir con una bella joven todas las noches en un koi, una cama colgante, y sin embargo, él siempre resistía la tentación. Un dato interesante de esta cama colgante llamado koi es que fue la primera aportación que los europeos tomaron de los nativos de América en sus embarcaciones. Colón, en su primer viaje, ya tomó esta clase de camas colgantes para sus barcos, solucionando un tema muy importante, el movimiento que sufrían los marineros durante las noches cuando dormían en una cama fija. Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero estuvieron 8 años en la aldea teniendo una vida normal. Gonzalo Guerrero tenía una esposa e hijos. Pero un día salió de Cuba un barco de Hernán Cortés, y llegaron a una costa cercana a la aldea del cacique Aquincús, donde estaban todavía los 2 españoles. Hernán Cortés estaba buscando a alguien que sepa hablar maya. Cuando llegó a esta región, se enteró por los nativos del lugar la existencia de 2 españoles que vivían en una aldea cercana, y él quiso reclutarlos para que les haga de intérpretes. Cortés mandó a un militar llamado Diego de Ordaz a buscarlos, y este logró encontrar a Jerónimo de Aguilar.
Le comunicó el pedido de Cortés y que tenían 8 días para volver a la costa para irse con ellos, ya que para esta fecha el barco partiría. Aguilar quiso buscar a su compañero, pero Gonzalo Guerrero estaba en una expedición a más de 100 kilómetros del lugar. Fue a buscarlo perdiendo un tiempo valioso y trató de convencerlo de que se una a Cortés. Pero Guerrero no quiso, él tenía familia y se consideraba un maya. Incluso más adelante, Guerrero combatió a los españoles desde el bando de los mayas. Pero Jerónimo sí quiso unirse a las huestes de Hernán Cortés. Fue al encuentro del navío y llegó por lo justo. Incluso se dice que tuvo que alcanzarlos en un bote de remos porque ya habían zarpado. Lo primero que les preguntó fue si ese día era miércoles, ya que él estaba siguiendo las fechas en ese libro de horas que les mencioné antes, y efectivamente lo era. Él estuvo muchos años durante toda la campaña contra los aztecas, con Cortés siendo su traductor. Siempre se menciona a la Malinche, traductora y amante de Cortés, pero ella no hubiera servido de mucho como traductora sin Jerónimo de Aguilar, ya que ella solo sabía hablar el idioma de los mayas y el de los aztecas, y Jerónimo sabía hablar el de los mayas y el español, obviamente. Gracias a ellos, Cortés pudo comunicarse sin problemas con ambas civilizaciones. Esta fue la historia de Jerónimo de Aguilar, el traductor de Cortés, que tuvo mucha mala suerte durante su vida e incluso durante su muerte, porque el casto Jerónimo de Aguilar murió de sífilis. Porque luego de toda la gestión de la conquista de América, al volver a España dejó de ser el clérigo tímido y se convirtió en una persona muy lujuriosa. Se casó con 2 mujeres y tenía un amante, la cual le contagió dicha enfermedad.